Bienvenidos al canal de YouTube de la Escuela Superior de Guerra, Escuela de Posgrado. A continuación presentaremos la ponencia del doctor Farid Kajat, quien expuso sobre las consideraciones geopolíticas en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenas tardes. La primera diapositiva, por favor. Lo primero que habría que decir es que hay evidencia suficiente como para pensar que el gobierno ruso cometió serios errores de cálculo al iniciar esta guerra. Algunos son errores que no necesariamente implican conductas irracionales, son errores que cualquier actor racional podría haber cometido, pero otros, como vamos a ver, son errores que probablemente tengan que ver con la naturaleza del régimen en Rusia. La primera diapositiva, no sé quién está. ¿Perdón? Siguiente diapositiva. ¿Quién está a cargo, perdón, de las diapositivas? Ya, a ver, lo primero que habría que tener en cuenta es hubo un intento de capturar Kiev, la capital de Ucrania, que según el gobierno ruso iba a tomar cuestión de días. De hecho, fíjense en los datos, ¿no? La invasión empieza el 24 de febrero. El 26 de febrero, a solo 2 días de iniciada la invasión, ya la agencia oficial rusa Novosti publica un editorial dando la bienvenida a Ucrania al seno de la patria. Ya daba por anexada Ucrania, y el 28 de febrero, 2 días después de publicado el editorial, lo retira de internet. Pero sabemos que existió porque la BBC, la agencia británica de noticias, logró conseguir copia del documento. Otro indicio de que se calculaba que la guerra iba a durar muy poco tiempo es que, por ejemplo, el jefe de gobierno del Reino Unido, Boris Johnson, le ofreció asilo al presidente ucraniano Zelensky, también pocos días después de iniciadas las acciones militares. Entonces, digamos, Rusia no era el único que creía que esta iba a ser una guerra corta. Y otra prueba de que Rusia creía que iba a ser una guerra corta y que no iba a haber represalias mayores por parte de las potencias occidentales, es el hecho de que tenía un fondo de reservas internacionales en moneda extranjera de 600, equivalente a 650.000 millones de dólares, 300.000 millones de los cuales estaban depositados en entidades financieras occidentales, y estas entidades retuvieron esos 300.000 millones de dólares de reservas rusas en aplicación de las sanciones. Si Putin creía que la guerra iba a durar mucho y que era probable que se aplicaran sanciones en su contra, severas, no hubiera mantenido ese dinero en bancos occidentales. Nuevamente, esto sugiere un grave error de cálculo por su parte. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí entramos en la siguiente diapositiva el tema de si los errores de cálculo de Rusia son errores que un agente racional habría cometido o son errores, digamos, que indican algún grado de irracionalidad. Cambio de diapositiva. Bueno, lo primero que habría que decir es que el gobierno ruso comete errores que podrían ser considerados racionales. ¿Por qué? Por ejemplo, comete el error de subestimar el riesgo de sanciones severas por parte de las potencias de la OTAN. ¿Por qué ese no es necesariamente un error irracional?
Primero porque ya había anexado Crimea en 2014 y si bien se aplicaron sanciones contra Rusia, no fueron sanciones que perduraran en el tiempo o particularmente severas. En segundo lugar, Alemania, una semana antes de la invasión de Ucrania, todavía se negaba a posponer la entrada en funcionamiento del segundo gasoducto que la conectaba a Rusia, el gasoducto Nord Stream 2. Se negaba a vender armas a Ucrania y se negaba a autorizar a países que habían comprado armas de Alemania a que las entregaran a Ucrania. Además, Alemania, por ejemplo, no alcanzaba el umbral del 2% del Producto Bruto Interno en gasto de defensa que había establecido como un acuerdo la OTAN, y dadas estas circunstancias, no era totalmente irracional suponer que las potencias occidentales no necesariamente iban a tomar medidas de represalia significativas. De cualquier modo, si esperaba que la guerra fuera breve, la OTAN no iba a tener tiempo de responder, ¿no? Si iba a ser una guerra que durase solo cuestión de días. Aquí entra a tallar algo que conversábamos con el general Vargas antes de la presentación. La Escuela Realista de Relaciones Internacionales dice, por ejemplo, que los órdenes o el sistema internacional bipolar era más estable que el sistema internacional multipolar por una razón fundamental. Y es que en caso de guerra, en un sistema bipolar no había que preocuparse por cuáles iban a ser las alianzas en la eventualidad de una guerra. En un sistema multipolar surge la duda de quiénes se van a alinear en qué campo en la eventualidad de una guerra, quiénes van a permanecer neutrales. Alguien podría preguntarse si de haber sabido que al invadir Polonia Hitler iba a dar inicio a una guerra en la cual Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética se iban a unir en su contra, habría dado inicio a esa guerra. Probablemente no. Lo mismo podría decirse en este caso. Si o bien creías que la guerra iba a ser breve y por ende la OTAN no iba a tener tiempo de reaccionar, o en caso de reaccionar iba a ser una reacción similar a la que había tenido en 2014, probablemente no había mucho que temer al iniciar una guerra contra Ucrania. Pero sabemos que la OTAN intervino decididamente en favor de Ucrania, y sabemos que eso ayuda a explicar el desempeño militar de Ucrania porque ya habíamos visto a Ucrania combatir con Rusia en 2014 y el desenlace fue penoso para las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero ahora las Fuerzas Armadas ucranianas habían tenido desde 2014 entrenamiento de la OTAN, armamento de la OTAN que ha demostrado ser más eficaz que el armamento ruso y además apoyo de inteligencia. Y el desempeño de las Fuerzas Armadas ucranianas fue bastante superior al que tuvieron en 2014. Y sí, yo creo que esta califica como una guerra por proxy. Rusia le dio a la OTAN la oportunidad que le dio la Unión Soviética también a la OTAN y en particular a Estados Unidos cuando invadió Afganistán. Tu enemigo te desangra apoyando a aquel a quien combates sin combatirte directamente, sin perder un solo soldado en el proceso. Y tú terminas pagando un costo enorme. Creo que Putin subestimó el riesgo de que tal cosa ocurriese. Siguiente diapositiva, por favor. Hay, sin embargo, algunos errores cometidos por Rusia que sí son, en mi opinión, errores que tienen como explicación probablemente la naturaleza del régimen político en Rusia. Cambio de diapositiva, por favor. Básicamente hay una escuela de pensamiento, ahí cito un artículo fundacional de esa escuela, el de Jessica Wicks, que dice que entre los regímenes políticos el más preocupante en temas de seguridad es lo que esta autora llama autoritarismos personalizados. Porque no hay una oposición o una prensa independiente que pueda ayudar a corregir los errores de apreciación del gobierno, pero además no estamos ante un régimen que, siendo autoritario, tenga una dirección colegiada, como era el caso en su momento de la Unión Soviética. Recuerden que
el Politburó del Partido Comunista, no solo, los miembros del Politburó no solo hablaban de igual a igual con Nikita Khrushchev, el jefe de gobierno, sino que incluso lo removieron del cargo. Había algún grado de debate interno. En el caso de los autoritarismos personalizados, la presunción es que solo se accede al poder a través del favor del líder y nadie tiene incentivos de decirle al líder verdades incómodas que preferiría no oír por miedo a perder ese favor y el cargo. Y según estos autores, los autoritarismos personalizados, como sería el caso de Rusia, son más proclives a iniciar guerras, tienen peor desempeño en guerras porque pelean guerras con base en información fragmentada o sesgada, y esto es algo que probablemente reconforte a Putin. Solo en un 12.5% de casos el líder autoritario pierde el cargo en los 2 años siguientes a una eventual derrota militar o a una guerra que va peor de lo esperado, cuando menos. Ahora, hay quienes sostienen que en realidad el régimen ruso no es necesariamente un autoritarismo personalizado. Se habla de los Siloviki, tal vez hayan oído hablar, Siloviki es hombre fuerte, Siloviki es plural, y hay quienes afirman que en realidad sí hay tal cosa como un grupo de gente que puede enmendarle la plana a Putin. Yo tengo mis serias dudas, ahí les pongo el video, el enlace a un video en donde ven a Putin sosteniendo una conversación ante cámaras de televisión con su jefe de inteligencia interior, Narishkin, y Sergei Narishkin balbucea, se contradice, se le ve visiblemente nervioso. Pero hay quienes sostienen que sí hay tal cosa como un grupo alrededor del líder que le informa y le brinda análisis. Lo que algunos creen, sin embargo, es que ahí opera lo que se da en llamar el pensamiento de grupo. Son todos personas que vienen de la era soviética, que tienen una visión de la inteligencia, además, en su mayoría, o sea, de la inteligencia de una dictadura de partido único que se forjó durante la Guerra Fría y que tiene una visión conspiratoria o conspiracional de la política, y acá el riesgo, en caso de que esa sea la situación, de que se haya un grupo, digamos, que discute estos temas, el riesgo obvio es que todos piensan igual y no hay visiones discrepantes. Y entonces, igual, el problema sigue siendo que nadie corrige los errores de apreciación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, encontrando ya de lleno el tema de la guerra, nuevamente habíamos tenido una conversación previa y creo que por suerte tenemos visiones similares, sin caer en el problema del groupthink o pensamiento de grupo. ¿Cuánto más duraría la guerra en Ucrania? Lo que hay que tener en cuenta es que 2/3 partes de las guerras entre estados terminan con algún tipo de acuerdo. La gran mayoría de guerras entre estados terminan o con un cese al fuego que se prolonga indefinidamente, como en el caso de las 2 Coreas, o por un acuerdo formal de paz. ¿Cuándo se produce un acuerdo? Cuando convergen las expectativas de las partes sobre el desenlace de la guerra. Si los dos creen lo mismo en torno a qué va a ocurrir si la guerra continúa, tienen incentivos para ahorrarse el costo de continuar peleando y llegar a ese desenlace a través de un acuerdo. Eso aún no ocurre en Ucrania, ¿por qué? Porque tanto la entrega de armamento más sofisticado, de mayor potencia de fuego a Ucrania, como tanques de fabricación occidental, como los Leopard 2 de fabricación alemana, como la movilización de 300.000 efectivos por parte de Rusia, sugería que las partes no habían renunciado todavía a lanzar ofensivas antes de ver qué tanto podían obtener en el campo de batalla. La ofensiva rusa sobre Bakhmut parece haber fracasado. Meses de combate y decenas de miles de muertos después por parte de Rusia, según el cálculo de la inteligencia occidental, estamos hablando de entre 15 y 20.000 muertos, no han logrado capturar en su integridad una pequeña ciudad de solo 70.000 habitantes, sin mayor valor estratégico, ¿no? Entonces, la ofensiva rusa parece haber fracasado. Ahora lo que hay que esperar es la ofensiva ucraniana, que no va a ser de inmediato, que sería hacia mayo de este año,
Primero porque el terreno todavía es fangoso en algunas zonas de Ucrania y no es el terreno más propicio, por ejemplo, para el avance de blindados que puede empezar hasta 60 toneladas o 65, pero además porque no se ha completado la entrega de armas a Ucrania. Pero el cálculo es que hacia mayo Ucrania ya podría lanzar una ofensiva. Y vean el mapa ahí, las zonas rojizas son zonas que están bajo control ruso, las zonas en azul son zonas de Ucrania que estuvieron bajo control ruso, pero Ucrania recuperó una ofensiva en el último tercio del año 2022. El cálculo es que el escenario más probable es una ofensiva ucraniana, no es el único, y entonces tal vez no sea el que se materialice, eso va a depender de las circunstancias, porque precisamente como todos esperaban lo que voy a decir, Rusia parece haberse preparado para ese escenario, pero el cálculo más probable es que la ofensiva ucraniana sería hacia el sur, en la región de Zaporilla, para tratar de partir en dos el frente interno ruso, las tropas rusas quedarían a ambos lados de la ofensiva ucraniana y la presunción es que desde ahí podrían presionar a las fuerzas en la provincia de Jersón para replegarse hacia Crimea. Entonces el punto es ¿qué tan exitosa será la ofensiva ucraniana? Yo soy escéptico respecto a la idea maximalista de que Ucrania podría incluso atreverse a tratar de recuperar Crimea. Y creo que si intenta hacerlo, Rusia tendría incentivos para escalar significativamente, no al punto de usar armas nucleares, pero sí puede causar una destrucción masiva con armamento convencional, como ya hizo, por ejemplo, en Mariupol. Pero en todo caso, dependiendo de qué tan exitosa sea la contraofensiva ucraniana, podría abrirse espacio para un cese al fuego hacia la segunda mitad de este año. Siguiente diapositiva, por favor. Yo diría que hay dos cosas que favorecen la perspectiva de un cese al fuego hacia mediados o en la segunda mitad del año. Por un lado, el costo económico de la guerra. En el caso de Ucrania, Ucrania perdió más de la tercera parte de su economía el año pasado y podría perder una proporción similar este año de continuar la guerra todo el año. Y además, bueno, esto lo voy a mencionar en un minuto, pero las potencias occidentales están dando señales de agotamiento en su apoyo a Ucrania. Pero las sanciones contra Rusia también están teniendo un resultado significativo. Hay un reporte del propio gobierno ruso obtenido por la agencia de noticias Bloomberg que dice lo que ven ahí, es una cita textual. Simplemente no hay proveedores alternativos para algunas importaciones críticas. Por ejemplo, los microprocesadores más avanzados que se miden en nanómetros no los fabrica China, por ende China no se los puede vender a Rusia. Esos solo los podía obtener de fuentes occidentales y no los está obteniendo, pero incluso los microprocesadores que Rusia sí obtiene, los está obteniendo a mayor precio y de peor calidad. Vean ahí el cuadro de abajo, lo que indica ese cuadro es cómo de pronto se dispara la venta de la importación de celulares en Armenia y simultáneamente se dispara la exportación de celulares en Armenia. Busqué un cuadro, pero no encontré uno sobre cómo aumenta la importación de electrodomésticos en algunas repúblicas soviéticas del Asia, pero también aumenta la exportación de electrodomésticos. Y ustedes dirán, ¿por qué de pronto sube la importación y la exportación de electrodomésticos? Porque se importan para revenderse a Rusia, y Rusia está canibalizando electrodomésticos para utilizar sus microprocesadores en su sistema de armamento. Clemente Rodríguez va a hablar más de esto en su presentación. Entonces, sí, logra obtener material para su industria general y su industria bélica en particular, pero de peor calidad y a mayor precio. Y Europa también está en una situación difícil, en donde ha tenido que buscar proveedores alternativos de energías fósiles a precios mucho más altos, y su economía está muy cerca de entrar en recesión. Siguiente, por favor. Por los efectos económicos de la guerra, ya hay
claras muestras de cansancio en la opinión pública de países europeos y en particular de Estados Unidos. Y habría que recordar que Estados Unidos representa más de la mitad de toda la ayuda económica y militar que la OTAN entrega a Ucrania. Luego entonces que haya un hartazgo entre la opinión pública norteamericana es importante. A fines del año pasado, esto en cuestión de un pocos meses ha cambiado dramáticamente. A fines del año pasado, solo 7% en Estados Unidos creía que la ayuda a Ucrania era excesiva. En enero ya era 26%, no lo he puesto ahí, pero he visto datos más recientes, esto sigue subiendo. Y entre los republicanos, 40% en enero consideraba que la ayuda a Ucrania era excesiva, frente a 9% en el último tercio del año pasado. Y repito, estas cifras de descontento con la ayuda han crecido, al punto de que eso ya se refleja en las posiciones de los principales políticos republicanos. La agencia Fox News, ahí tienen la fuente y el enlace, preguntó a todos los precandidatos por la nominación del Partido Republicano si oponerse a Rusia en Ucrania era un interés vital de los Estados Unidos, y tanto Trump como DeSantis, uno de esos dos va a ser el candidato republicano a la presidencia con toda seguridad, tanto Trump como DeSantis coinciden en decir que el apoyo a Ucrania no es un interés nacional vital de los Estados Unidos. Fíjense en el fraseo, para que no quede ninguna duda, Fox pregunta, ¿es un interés americano vital y estratégico? Y los dos responden claramente que no. Entonces, ya tenemos la evidencia de que en caso de ganar el próximo año los republicanos la Casa Blanca, cosa que no es improbable, la ayuda a Ucrania probablemente disminuiría dramáticamente si no se detiene. Entonces, tanto por el costo económico de la guerra como por el deterioro en el apoyo a Ucrania, por lo menos el apoyo militar y económico a Ucrania en Europa y en Estados Unidos, más el hecho de que, si bien no considero improbable que la contraofensiva ucraniana tenga un éxito inicial, eventualmente es probable que volvamos a una guerra de desgaste. La confluencia de estos factores debería llevar, en mi opinión, a un cese al fuego en algún momento entre mediados y fines de este año. Acá el único factor, digamos, que podría cambiar el cálculo es un nuevo error de cálculo, valga la redundancia, del gobierno ruso, que parece menos probable a estas alturas. Siguiente, por favor. Voy a terminar con cómo esto afecta a nuestro país. Sabemos que la guerra en Ucrania afectó el precio y la disponibilidad de alimentos, fertilizantes y energía en los mercados mundiales. Eso no tengo que recordárselos. Pero fíjense en estos otros datos que da una investigación del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. El Perú tiene Sukhois de fabricación rusa, que deberían recibir mantenimiento y repotenciación de la compañía Rosoboronexport, pero es una compañía rusa que en este momento está bajo sanciones de la OTAN y por ende no puede prestar el servicio. O los helicópteros, que si no me equivoco también son de fabricación, bueno, soviética, no sé si rusa o ucraniana, Mi-25, que necesitan repotenciación de una empresa ucraniana que tampoco pueden recibirla en este momento. Esta es una de las consecuencias de esta guerra para el Perú que virtualmente nadie parecía tener en mente, ¿no? Y finalmente, el hecho de que, siguiente diapositiva, por favor, solo quedan dos y acabo. La anexión de Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón, provincias ucranianas anexadas por Rusia, viola, sin N, el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza. Ustedes dirán, pero ¿qué tanto se cumple ese principio del derecho internacional? Se cumplía en una gran proporción. Ahí tienen los datos, y les pongo el nombre del autor de un artículo en la revista International Organization. Entre 1651 y 1950,
un 81% de las guerras entre estados redistribuían territorio. Los estados apropiaban de territorio a través de la guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, existe el principio que es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra, y ese principio se venía cumpliendo con relativa eficacia. Entre 1951 y el año 2000, solo 27% de las guerras entre estados redistribuyeron territorios, y desde 1946 solo había 12 casos, todos los cuales habían ocurrido antes de 1976. Entonces, basados en eso, lo que hay que tener en cuenta es que nadie había hecho lo que Putin acaba de hacer en 38 años, casi 4 décadas, anexar territorio obtenido mediante la guerra. Entonces, este era un principio de derecho internacional que sí se respetaba y que Putin ha vuelto a poner en duda. Siguiente, esta es la última diapositiva. Si se preguntan qué tiene eso que ver con el Perú, recuerden que el Perú, y aquí les pongo declaraciones de 2 cancilleres peruanos de los últimos 20 años, el Perú apuesta por el multilateralismo, es decir, no siendo una potencia militar o económica, apuesta porque la vigencia de las instituciones del derecho internacional le ayuden a hacer valer sus derechos en el sistema internacional. Y si creen que eso es demasiado idealista, recuerden que por un fallo de una Corte Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el Perú obtuvo 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, y que a diferencia de lo que pasó cuando Colombia perdió un caso similar ante Nicaragua, Chile acató e implementó el fallo de manera virtualmente inmediata. Entonces, para países como el Perú, la vigencia del derecho internacional y el multilateralismo es un interés nacional a preservar, y Putin lo ha violado de una manera flagrante, de una manera en que nadie lo había hecho en 40 años. Gracias.